El estado de Nevada en los Estados Unidos es quizás mejor conocido por su historia de minería de oro, el desierto de Mojave, y por supuesto, como la capital del entretenimiento de la nación. Después de todo, es el hogar de Las Vegas, pero a pesar de su gran historia y significado cultural, no todo es brillo y glamour. Nevada también es hogar de algunos de los casos más extraños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy, vamos a echar un vistazo a solo 3 casos misteriosos de Nevada. Carla Rodríguez. Carla C. Rodríguez nació el 29 de septiembre, 1992. Sus padres fueron descritos por los medios de comunicación locales como ocupados pero cariñosos, y vivían en un vecindario en Las Vegas que era generalmente amigable, con Carla teniendo varios amigos en el área cercana. El 20 de octubre de 1999, Elia, la madre de Carla de 7 años, la acompañó a la escuela hasta encontrarse con algunos compañeros de su hija. Luego se separaron, con la madre de Carla regresando a casa para poder descansar antes de comenzar a trabajar más tarde ese día. Ese día a las 3, el padre de Carla volvió a casa. No vio a Carla, solo su bicicleta. Su hermana mayor le dijo que cita. Ella está por aquí en algún lugar. El padre de Carla, Raman, tuvo que irse para otra reunión, volviendo a las 5 p.m. Para entonces, ni Carla ni su bicicleta estaban en casa. A Raman no le importó, dado que Carla solía andar en bicicleta sola por el vecindario. Tomó el auto familiar al trabajo de su esposa, lo dejó ahí y regresó a casa en autobús. Alrededor de las 7 p.m., se vio a Carla en su bicicleta en la cuadra 800 de la Avenida Bonita, a solo 2 cuadras de la casa familiar. Al parecer, visitó la casa de un vecino para pedir permiso de llevársela. Raman pidió a su hijo jugar afuera, pero el vecino argumentó que era tarde y oscurecía, sugiriendo a Carla que regresara a casa. Pero Carla no se fue de inmediato. Jugó sola durante 15 minutos fuera de la casa antes de irse. Pero Carla no regresó a casa. Raman conversó con el vecino a las 10 p.m., quien le proporcionó toda la información. Por alguna razón, asumió que su hija se había ido a quedarse en casa de un amigo, y en lugar de buscarla, Raman decidió irse a casa y acostarse. Aparentemente no alertó a su esposa sobre esta información, ya que no quería preocuparla. La mañana siguiente, Elia fue a la escuela de Carla para ver si estaba allí. No estaba, y al parecer no había asistido a ninguna de sus clases el día anterior. El director notificó a la policía de la desaparición repentina de la niña de 7 años. Durante las siguientes semanas, más de 100 voluntarios y policías buscaron a la niña desaparecida, pero los investigadores encontraron la situación desoladora. Aproximadamente 12 horas más tarde, la policía localizó a la niña desaparecida, Carla, cuyas actividades del día, desde su camino a la escuela hasta su visita a la casa del vecino, no pudieron ser rastreadas. El hecho de que no se reportara su desaparición de inmediato también obstaculizó la investigación, ya que las autoridades perdieron un tiempo precioso. La bicicleta de Carla fue encontrada cerca de la casa del vecino, donde se la vio la noche anterior. Pero no había rastro de la niña de 7 años, a pesar de que las búsquedas habían peinado meticulosamente el vecindario y más allá. Se recorrió el vecindario local en busca de evidencia y pistas, pero ninguna fue útil. Durante un período de 2 meses, las fuerzas del orden entrevistaron a decenas de personas que podrían haber tenido contacto o haber visto a la pequeña, y se observó que nadie, incluyendo a la familia, falló en ninguna prueba de polígrafo. El día después de que Carla desapareció, la policía trajo a 2 sabuesos que rastrearon su olor hasta un complejo de apartamentos en la cuadra 1700 de Santa Paula Drive, a aproximadamente medio kilómetro de distancia de la casa familiar. Sin embargo, nunca se recuperó ninguna evidencia relacionada con la desaparición de la niña de 7 años del edificio. Se conoce poco de la investigación real sobre la desaparición, aunque según informes se siguieron y descartaron cientos de pistas. La familia Rodríguez proporcionó muestras de ADN, en caso de que se encontraran restos que pudieran ser posiblemente de Carla. El detective a cargo del caso en 2013, Dan Holley, quien era un veterano en la fuerza policial, reconoció que era extraño que los padres de Carla se fueran a la cama sin reportarla como desaparecida, o incluso buscarla ellos mismos. Sin embargo, también afirmó que este ángulo ha sido explorado a fondo. Sin embargo, los detectives agregaron más recientemente que no estaban seguros si Elia alguna vez llevó a su hija a la escuela esa mañana. Varios periódicos locales también señalaron que parecía como si nadie de manera constante
Cuidaba de Carla. Las teorías sobre lo que le sucedió son pocas y distantes entre sí. Se especula que quedó atrapada o perdida, pero sin su bicicleta no habría llegado lejos. Y se han realizado búsquedas exhaustivas en su vecindario y más allá. Durante un tiempo durante la investigación inicial, se sospechó que la desaparición de la niña de 7 años estaba conectada con las deudas que sus padres debían a un excuñado. Unos meses antes de que Carla desapareciera, el cuñado no identificado había aparecido en Vegas para exigir el reembolso. La familia le dio $1,000, pero él les dijo que esto solo era intereses y quería más. La policía teorizó que él capturó a Carla para poder extorsionar dinero de sus padres. Pero en años recientes esta idea ha sido descartada y el cuñado ya no es considerado un sospechoso. Ahora, las autoridades creen que el caso de Carla es un secuestro no familiar. El subdirector retirado Al Salinas describió a Carla como una, cita, víctima esperando a suceder. A pesar de que los más buscados de América emitieron segmentos sobre el caso, la desaparición de Carla recibió muy poca cobertura mediática, lo que llevó a una falta de pistas para que los investigadores pudieran seguir. No obstante, la investigación persiste. Un artículo de 2019 afirmó que hay evidencia forense por analizar, aunque se desconoce cuál es esta evidencia. En 2020 el caso fue sometido a pruebas de genealogía genética. La policía no está buscando a un sospechoso, sino cualquier rastro de Carla, quien tendría 27 años ahora, o cualquier hijo que pueda tener si ella está o estuvo viva. En las 2 décadas desde su desaparición, Elía y Ramón Rodríguez han tenido otro hijo, un hijo que ahora está en su adolescencia. La pareja ha conservado las pertenencias y la ropa de Carla, y la familia hizo un llamado al público en octubre del año pasado. La hermana mayor de Carla, Rosita, que tenía 15 años cuando desapareció, ha declarado públicamente que la familia cree que Carla todavía está ahí fuera y continuarán esperando hasta que se demuestre lo contrario. El FBI ofrece una recompensa de $5,000 por cualquier información que conduzca al paradero de Carla. Cualquier información sobre el caso de Carla puede contactar a la oficina del FBI en Las Vegas al 702-385-1281 o a los detectives de homicidios de Metro al 702-828-3521. Sonny Liston, nacido en la zona rural de Arkansas alrededor de 1930, Charles L. Sonny Liston era el 24 grados de unos increíbles 25 hijos. Dado que los certificados de nacimiento no eran legalmente requeridos, se desconoce exactamente cuál es el cumpleaños de Sonny. Aunque algunos han especulado que en el momento de su muerte en 1970, estaba más cerca de los 50 años de edad que de los 40. Sonny tuvo una larga y sombría vida. Fue golpeado en casa y luchó en la escuela, analfabeto incluso en sus años de adulto. Como resultado, recurrió a una vida de crimen desde temprano y comenzó una carrera profesional de boxeo en 1953, después de un breve periodo de 2 años en la cárcel. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la mafia aclamara a Sonny como uno de los suyos, manejando cada una de sus peleas y controlando cada centavo que ganaba. Durante un tiempo, Sonny trabajó para un jefe de la mafia como ejecutor, mientras que en sus primeros días como boxeador profesional, fue manejado por Frank Blinky Palomo, un asociado del infame asesino de la mafia, Frankie Carbo. Sin embargo, la carrera profesional de Sonny fue notable. Se convirtió en campeón mundial peso pesado. Tras noquear a Floyd Patterson en 1962 y 1963. En el mundo del boxeo, era bien conocido por su formidable poder de golpeo y su apariencia imponente y alta. Luego, en 1964, Sonny perdió su título ante Muhammad Ali en 2 partidos, que fueron considerados extremadamente controvertidos en el mundo deportivo, ya que circulaban rumores de que los partidos habían sido arreglados. En la revancha, Sonny cayó solo 104 segundos después del inicio, golpeado por un golpe fantasma que pocos vieron. Incluso Muhammad Ali estaba furioso. Las raras circunstancias de la derrota de Sonny hicieron pensar a su esposa que él había perdido a propósito. El 5 de enero de 1971. Geraldina, la esposa de Sonny, volvió a casa tras 2 semanas visitando a su madre en Navidad con su hijo de 7 años. Al entrar a la residencia de la pareja en Palmas del Paraíso, un suburbio mayormente blanco y adinerado en Las Vegas, Geraldina fue golpeada por un olor nauseabundo,
que emanaba del dormitorio. Allí en la cama estaba el cuerpo hinchado de su esposo. Había un banco para pies roto en el suelo. Geraldina, en shock, contactó a su abogado y al médico de su esposo. No notificó a la policía durante 2 a 3 horas. No obstante, al llamar a las autoridades determinaron rápidamente que no hubo juego sucio. Inicialmente se pensó que Sonny murió al caer mientras se desvestía, rompiendo el riel del banco de los pies, pero luego se concluyó que la causa fue una sobredosis de heroína. El oficial investigador, el sargento Caputo, fue uno de los primeros en llegar a la escena y encontró 1/4 de onza de heroína en un globo en la cocina y media onza de marihuana en el bolsillo de los pantalones de Sonny. No obstante, no se hallaron agujas ni parafernalia de drogas. Caputo dijo, citando, «Era de conocimiento común que Sonny era adicto a la heroína. Solo aquellos que lo conocían estaban al tanto». Amigos y familiares testificaron que el ex campeón de peso pesado tenía un miedo mortal a las agujas, hasta el punto de que canceló un viaje a África porque se negó a recibir las vacunas que necesitaba para entrar. Su dentista y esposa confirmaron estas afirmaciones, entre otras. El médico forense que investigó la muerte señaló que aunque se encontró morfina en su sistema, producida por la descomposición del cuerpo de la heroína, no había suficiente como para considerarla una dosis letal. Aunque había tejido cicatricial en el codo de Sonny, uno de sus amigos especuló que esto podría haber sido a causa de una inyección que le dieron mientras estaba en el hospital después de un accidente de coche, poco antes de su muerte. La muerte de Sonny se atribuyó oficialmente a insuficiencia cardíaca. Fue hospitalizado en diciembre por dolores de pecho. No se encontraron otras heridas corporales ni armas. Falleció oficialmente el 30 de diciembre de 1970. Se dedujo por los periódicos y botellas de leche hallados en la propiedad. El entrenador de boxeo de Sonny, Johnny Tocco, afirmó que el 1 de enero Geraldina lo llamó porque no había tenido noticias de su esposo en 3 días y estaba preocupada. Presuntamente, Tocco informó que Sonny había fallecido. Comentó a un amigo que al visitar su casa, encontró la puerta cerrada y el auto de Sonny en la entrada. Así que llamó a la policía, quienes vinieron y derribaron la puerta. La casa aún no tenía malos olores, pero encontraron el cuerpo de Sonny en el dormitorio con una aguja sobresaliendo de su brazo. Según Tocco, la policía sabía de la muerte del boxeador antes de que Geraldina los llamara 4 días después, pero de todos modos dejaron su cuerpo allí. Se ha especulado que Geraldina pasó el tiempo entre encontrar el cuerpo de Sonny y llamar a la policía, ordenando la escena del crimen al deshacerse quizás de cualquier jeringa. Pero si el hábito de drogas de Sonny era tan conocido como la policía ha hecho creer, entonces, ¿por qué tendría que limpiar algo? En general, Sonny tampoco tenía una gran reputación. Por lo tanto, parece poco probable que una muerte por sobredosis hubiera hecho que alguien pensara diferente de él. Aunque ya se ha dado el veredicto y tiene sentido para algunos, muchos todavía creen que la muerte de Sonny no fue un accidente. Muchos creen que sufrió un derrame cerebral, pero su destino estuvo en manos de la mafia. El publicista de Sonny, un hombre llamado Haroldo Conrado, además de otras personas que conocían al boxeador, afirmaron que había estado profundamente involucrado como cobrador de una red de usureros en Las Vegas. Se especula que Sonny intentó hacerse con una porción más grande del pastel y en su lugar fue asesinado, quedando atrapado con una dosis letal de heroína. Mientras tanto, el profesional Len Banquero insistió en que Sonny fue asesinado por narcos creyendo que él los había delatado a ellos. Sin embargo, lo que alimenta las especulaciones son los lazos de Sonny con la mafia. Se sabía que los tenía desde el comienzo de su carrera. De hecho, el público en general lo despreciaba como deportista debido a su pasado criminal y sus continuos vínculos con el crimen organizado. Algunos teorizaron que Sonny debía perder la pelea contra Chuck Wepner, la inspiración detrás de la franquicia Rocky, 6 meses antes de su muerte, y cuando no lo hizo, fue eliminado en represalia. Otros se cuestionaron si le debían dinero por posiblemente perder contra Muhammad Ali, pero nunca le pagaron. Y entonces, amenazó con hacer público lo que sabía. Y como resultado, la mafia se aseguró de que encontrara su fin. Se ha propuesto que tal vez Sonny fue asesinado porque simplemente ya no era rentable. También se rumoreaba que no mostró suficiente respeto a un cierto jefe de la mafia y que se negó a hacer algo que ellos querían. Y como resultado le quitaron la vida. El libro de 2013 de Nicolás Gregorio Swaim sostiene que su difunto padre, el mafioso Santiago Juan Warjack, vinculado a Frank Sinatra y Mickey Cohen, confesó haber contribuido a la muerte de Sonny,
mediante una sobredosis de heroína. Incluso hasta el día de hoy, la causa de la muerte de Sonny Liston todavía se debate ampliamente. Estrella Palumbo. Estrella Michelle Palumbo nació el 19 de marzo de 1975 y su desaparición en el año 2000 es una de las más extrañas en la historia de Nevada. Poco después de las 12 a.m. del 26 de abril de 2000, se vio a Star deambulando por una zona restringida del Aeropuerto Internacional de Reno. Parecía estar desorientada y asustada. Un oficial del aeropuerto llegó poco después a la escena y la encontró escondida detrás de un camión. Cuando le hablaron, Star le dijo al oficial que estaba buscando a su hermana menor, que estaba corriendo suelta en la pista, a pesar del hecho de que la joven de 25 años no tenía tal hermana. Aunque el oficial no le creyó y sospechó que estaba alucinando, no sintió que fuera un peligro para nadie ni que tuviera intenciones dañinas. Así que cuando ella pidió un aventón, él accedió. Star fue dejada en el hotel y casino Reno Hilton, alrededor de la 1:30 a.m. Esta es la última vez que se vio a Star. El siguiente día, hallaron un coche ilegalmente estacionado en el aeropuerto. Al verificar las placas, se encontró que el coche era de Estrella Palumbo, quien fue atrapada en la zona restringida del aeropuerto el día previo. El coche repleto de pertenencias insinuaba que Star había vivido en él por un tiempo considerable. Dentro se encontraban su teléfono móvil, bolso, $600 en efectivo. Y lo más curioso, copias de 3 correos electrónicos diferentes que había enviado a la Casa Blanca. Los emails sugerían que ella pensaba que el gobierno de Estados Unidos quería asesinarla. Además, la chica de 25 años poseía 2 libros sobre cambio de identidad. También se encontró dentro del coche un dibujo de una mujer, atada y amordazada, que los investigadores afirman que era ella. Aunque la imagen del dibujo en línea es incompleta, en blanco y negro y de estilo caricaturesco, muchos se cuestionan cómo las autoridades llegaron a esta conclusión. Star nunca regresó para reclamar su coche, y no había nada dentro que indicara dónde estaba o qué exactamente le había sucedido, aunque las autoridades encontraron una agenda llena de nombres de hombres y sospecharon que se había involucrado en el trabajo sexual, un trabajo que obviamente no está exento de peligros. La madre de Star, Gael, describió a su hija como feliz, sociable, confiable y responsable. Tuvo una infancia feliz y se mudó el año anterior de su ciudad natal en Arizona a Reno, Nevada. Por un tiempo, Star vivía con su abuela, pero en el momento de su desaparición se había mudado. Su abuela la reportó como desaparecida una semana después de los incidentes en el aeropuerto. Según Gael, Star se había mezclado con una mala compañía y se había involucrado en el mundo de las drogas, en particular las metanfetaminas. Trabajaba como cajera en una casa de empeño, pero sus ingresos no cubrían sus hábitos de drogas. Según varios artículos, estaba desempleada en el momento en que desapareció. Tenía múltiples condenas. Fue arrestada en 1995 por el asesinato de su esposo y por delitos menores, en 1995 y 1998. Aunque vivía lejos de casa, Star llamaba a su madre cada semana. Durante su última llamada juntas el 25 de abril, Gael informó que su hija sonaba ansiosa y paranoica, afirmando que su teléfono estaba intervenido y que alguien estaba escuchando. También expresó temores de que la estaban siguiendo. Star mencionó que algo estaba sucediendo que la hacía temer por su vida, pero se negó a elaborar más. Lo más trágico es que ella murió al final. En esa última llamada, Star mencionó que quería regresar a Arizona para comenzar de nuevo y cambiar su vida. Tras reportar su abuela su desaparición, la policía local comenzó a buscar a la joven de 25 años y distribuyó su foto en todo Nevada, pero sin éxito. La única pista que recibió la policía fue cuando la dueña del casino Plata Dolo en Elko, una mujer llamada Linda Campos, se presentó para decir que había visto a Star en diciembre de 2018. Informes indican que Star parecía asustada y solitaria. Le dijo a Linda que su nombre era Star y que estaba siendo perseguida o intentaba escapar de su proxeneta. Parecía ansiosa y molesta cuando notó a un hombre mirándola a través de la ventana del bar y rápidamente se fue con otra joven. No se conocen otros avistamientos públicos de Estrella Palumbo. Hubo algunos rumores sin fundamento de que la joven de 25 años había sufrido una sobredosis y que su cuerpo había sido abandonado en el desierto, aunque se desconoce su origen.
Sus amigos, por otro lado, creen que estaba intentando cambiar su identidad para ocultarse de aquellos a quienes adeudaba dinero por drogas. No se sabe si se ha cuestionado a un distribuidor en particular o si son sospechosos. Un periódico informó que sus amigos y conocidos a menudo contaban historias diferentes y contradictorias, lo que dificultaba aún más la investigación policial. Desafortunadamente, el caso de Estrella Palumbo aún no se ha resuelto y parece haber sido mayormente olvidado por los medios principales. Aunque el caso se presentó en misterios sin resolver en octubre de 2001, las autoridades creen que Starr está sufriendo una psicosis orgánica o inducida por drogas, y es una mujer que no sabe dónde o quién es. La otra posibilidad es que sea víctima de un delito grave y no pueda ponerse en contacto con su familia. O trágicamente ha sido asesinada. Si Starr aún estuviera viva hoy, tendría 45 años. Cualquiera con información sobre el caso de Starr puede contactar a la PD de Reno al 775-334-2175. Y ahí tienes los hechos. 3 casos misteriosos de Nevada. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún deseas más contenido de crímenes reales, consulta el podcast de Detective de Casos Fríos, siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.